En la clase de hoy vamos a hablar sobre el plexo solar. Como ya saben, las diapositivas van a estar en la descripción y no se olviden de darnos like al vídeo, compartirlo, en fin. También síganos en Facebook, estamos como Médico Mediante. Vamos a hablar de la situación, las ramas aferentes y eferentes que forman este plexo. Que bueno, el tema en sí no es tan complicado, pero los libros lo hacen un poco difícil. Incluso he visto que libros como Rubier y Gardner, sobre todo, llaman a este plexo solar como plexo celíaco, lo cual es incorrecto. Ya veremos más adelante por qué. Ahora sí, comencemos con la clase. Hablemos de la situación. El plexo solar se encuentra ubicado en una región conocida, en un espacio conocido como la región celíaca de Luschka, ¿no? Se encuentra más o menos alrededor del tronco celíaco. Se va a encontrar por delante de la columna vertebral, entre lo que es, aquí estamos observando, la vena cava inferior. Acá tenemos al estómago y por debajo está el páncreas. Ya aquí ya hemos limitado la región celíaca de Luschka, que se encuentra más o menos a nivel de T12L1. Esa es la situación. Ahora vamos con la gran pregunta: ¿cómo se forma el plexo solar? Como todo plexo neurovegetativo, el plexo solar va a tener ganglios y aferencias. Los ganglios los podemos dividir en tres grupos y son estas masas neuronales que estamos observando en este momento. Tenemos tres ganglios, o bueno, tres grupos ganglionales. El primero corresponde a los ganglios celíacos o ganglios semilunares, que son los que estoy señalando en este momento con una flecha. Luego tenemos al ganglio mesentérico superior y a los ganglios aórtico-renales. Las aferencias pueden ser tanto simpáticas como parasimpáticas. Las aferencias simpáticas van a estar dadas por los nervios esplácnicos torácicos y el nervio frénico derecho. Y la aferencia parasimpática va a estar dado por nada más y nada menos que nuestro gran nervio vago o neumogástrico o cardioneumoentérico. Antes de seguir hablando sobre cada uno de estos elementos, es importante mencionar qué estructuras va a inervar este plexo solar. Va a inervar estructuras tales como esófago abdominal, bazo, estómago, hígado, conducto colédoco, vesícula biliar, páncreas, yeyuno ilion, duodeno y parte del colon. Se dice que las fibras de este plexo solar alcanzan más o menos hasta el colon transverso. Ya todas estas estructuras van... y los riñones, cierto, eso me faltaba. Los riñones. Y bueno, más adelante vamos a ver por dónde más se distribuye. Esto solo lo hemos dicho de manera general. Ya, seguimos entonces. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Tenemos a los ganglios que forman el plexo solar. Primero tenemos al ganglio semilunar o ganglio celíaco. Se encuentran alrededor del tronco celíaco. Aquí los estoy señalando en este momento con una flecha. Aquí está una imagen esquemática de este ganglio semilunar. Es un ganglio par, tiene forma de semiluna. Mucho ojo con estos detalles. Presenta dos cuernos, un cuerno medial y un cuerno lateral. Tiene una concavidad superior y una convexidad inferior. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos al ganglio mesentérico superior, que es un ganglio impar, a veces se encuentra par, tiene una forma estrellada y se encuentra justo por encima del origen de la arteria mesentérica superior. Luego tenemos a los ganglios aórtico-renales, que son ganglios pares también, tienen una forma redondeada y se encuentran en el origen de las arterias renales. A este grupo ganglionar le podemos agregar un ganglio extra que se los conocen como los ganglios renales. Luego veremos cuál es el papel de estos ganglios renales en el plexo solar. Ya hemos hablado de ganglios, ahora vamos a hablar de las aferencias, es decir, de las ramas nerviosas que llegan al plexo solar. Ganglio mesentérico superior y ganglio aórtico renal. Ya. Ahora vamos con las ramas aferentes. Había mencionado que en el plexo solar tenemos aferencias simpáticas y parasimpáticas. La aferencia simpática era los nervios esplácnicos torácicos y el nervio frénico derecho. Pero ¿cómo se forman estos nervios esplácnicos torácicos? Recordemos que a cada lado de la columna vertebral
existe la que se conoce como el gran simpático, la cadena simpática o la cadena nerviosa paravertebral, porque se encuentra a cada lado de la columna vertebral y por delante de ella. No, de manera general, les podemos decir que existen 3 ganglios cervicales, de 12 a 11 ganglios torácicos, que es lo que nos interesa en este momento. Estos ganglios simpáticos, estos nervios esplácnicos torácicos van a nacer de estos ganglios, pero a distintos niveles. Primero hablemos del nervio esplácnico torácico mayor. Este nervio esplácnico torácico mayor, también conocido como nervio suprarrenal mayor de Jaussière, va a nacer a nivel de T6 a T9. Es decir, de los ganglios de la cadena simpática que van de T6, T7, T8 hasta T9. Aunque algunos libros también incluyen T5. Ya, aquí estamos viendo, esto que estoy hablando en este momento corresponde al nervio esplácnico torácico mayor. Luego, ¿qué encontramos? Tenemos al nervio esplácnico torácico menor. Este nervio esplácnico torácico menor, también conocido como nervio suprarrenal menor de Jaussière, va a nacer de los ganglios de la cadena simpática que van desde T10 hasta T12. Sin embargo, existe una variedad donde únicamente nace de T10 y T11, como estamos viendo aquí en esta imagen, T10 y T11. Ahora, cuando el nervio esplácnico torácico menor no nace de T12, se va a originar el nervio esplácnico torácico mínimo o nervio esplácnico torácico inferior, imo o abdominal. Ahí he puesto los 4 nombres de este nervio esplácnico torácico. También se lo conoce como el nervio renal posterior de Walter. En caso de que el nervio esplácnico torácico menor no nazca de T12, se origina este nervio esplácnico torácico imo o inferior, que van a ser del 12º ganglio torácico de la cadena simpática. ¿Ya? Una vez originados estos nervios, van a penetrar por unos intersticios musculares presentes en el diafragma. Existe una cierta variedad donde estos nervios esplácnicos pueden penetrar a cada lado de lo que es el hiato aórtico, pero esto es extremadamente raro. Generalmente lo hacen a cada lado del hiato aórtico por unos intersticios musculares que dan paso a cada uno de estos nervios. Como un dato extra, en el punto exacto donde el nervio esplácnico torácico mayor penetra por el diafragma, presenta un pequeño engrosamiento conocido como el ganglio de Lobstein. Seguimos. Aquí tenemos otra imagen muy esquemática de lo que hemos estado hablando. Aquí tenemos al ganglio al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno y al décimo. Dije que de T6 a T9 nacía el nervio esplácnico torácico mayor, que en el punto exacto donde penetra en el diafragma presenta un engrosamiento, obviamente aquí no lo podemos observar, que se lo conoce como el ganglio de Lobstein. Y bueno, ahí están los otros nombres de lo que ya he hablado. Esta imagen es muy útil para poder explicar esto al momento de la clase. Seguimos con las otras ramas aferentes. ¿Qué recordamos? Tenemos al nervio frénico derecho. Si nos dirigimos de nuevo a una de las primeras clases, este nervio frénico derecho se origina del plexo cervical profundo y de una rama que le corresponde a C5. Es decir, el nervio frénico, ambos, tanto derecho como izquierdo, se originan de C3, C4 y C5, pero principalmente de C4. Este nervio frénico es un nervio mixto. Desde su origen lo podemos identificar rápidamente porque camina por delante del músculo escaleno anterior. Aquí tenemos el músculo escaleno anterior. Aquí lo estamos observando. ¿Ya? Camina justo por delante del músculo escaleno anterior. ¿Qué más podemos encontrar? Me olvidé de señalarlo. Pero bueno. ¿Ya? El músculo escaleno anterior, que es el que estaríamos viendo justo aquí. Este nervio frénico derecho, luego de un trayecto, recuerden que este nervio frénico es satélite de la arteria mamaria interna, camina a cada lado de lo que es el pericardio, donde da los nervios pericardiofrénicos, luego se distribuye por la convexidad del diafragma y también por la pleura, y poco después únicamente el nervio frénico derecho logra llegar hasta el abdomen, penetrando por el diafragma a través del hiato de la vena cava inferior.
y ahí muere el nervio frénico derecho. Luego tenemos nuestra aferencia parasimpática principal, que corresponde al nervio vago derecho. Recordemos que ambos nervios vagos penetran por el diafragma a través del hiato esofágico. El vago derecho es posterior y el vago izquierdo es anterior. El vago izquierdo va a terminar a la altura del cardias y del estómago, mientras que el vago derecho alcanza el plexo solar, donde emite una pequeña rama conocida como la rama celíaca, o rama para el plexo solar del nervio vago derecho. Dicho todo esto, ya podemos juntar todos los elementos que hemos mencionado y ver cómo nos sale todo este plexo, toda esta telaraña y red nerviosa que lo hemos graficado en Netter. Esta imagen de aquí es muy útil. Vamos a ubicar primero los ganglios y luego los nervios. Ya, solo para orientarnos, aorta abdominal. Estas son las arterias suprarrenales medias. Acá tenemos a las arterias diafragmáticas inferiores, tronco celíaco, coronaria estomáquica, arteria esplénica, arteria hepática, arterias renales, arteria mesentérica superior. ¿Ya? Dicho esto, ya estamos un poco más orientados. Y bueno, empecemos. Ubicamos primero nuestros ganglios celíacos o ganglios semilunares, uno derecho y otro izquierdo. Luego tenemos nuestro ganglio mesentérico superior, que puede ser par o impar. Y luego tenemos a nuestros ganglios aórtico-renales. Ahora sí, ¿quién nos llega primero? Tenemos a nuestro nervio vago derecho. El nervio vago derecho, una vez que penetra por el hiato esofágico, va a terminar dando una rama que llega al cuerno, el nervio vago derecho, la rama celíaca del nervio vago derecho, llega al cuerno medial del ganglio semilunar o ganglio celíaco derecho. Mucho ojo con ese detalle, no llega al ganglio semilunar izquierdo. Obviamente hay una excepción, por eso se les explico más adelante. Lo normal es que el nervio vago derecho, su rama celíaca, llegue al cuerno medial del ganglio semilunar derecho. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos a nuestro nervio esplácnico mayor, que va a llegar. Recuerden, si tenemos un nervio esplácnico mayor derecho, tenemos un nervio esplácnico mayor izquierdo. Ambos van a llegar al cuerno lateral del ganglio semilunar o celíaco que le corresponde. Luego, ¿qué encontramos? Tenemos a nuestro nervio frénico derecho. El nervio frénico derecho va a llegar a la concavidad del ganglio semilunar derecho. Y bueno, aquí podemos observar esta estructura, lo que está de negro, lo que está de amarillo y lo que está de rojo. Forma como una herradura o una U invertida. Esto de aquí lo extraje y lo puse acá. Esto es lo que se conoce como el asa memorable de Reisberg. Si nos preguntan en una lección, ¿cómo se forma esta asa memorable de Reisberg? Debemos de responder. Se forma por la llegada de la rama celíaca del nervio vago derecho al cuerno medial del ganglio semilunar derecho y por la llegada del nervio esplácnico torácico mayor derecho al cuerno lateral del ganglio semilunar o celíaco derecho. Ustedes lo pueden simplificar, pero eso sería ya la respuesta completa para aquellos doctores o ayudantes que son un poco exquisitos. Ya, asa memorable de Reisberg. Recuerden que el nervio frénico derecho llega a la concavidad del ganglio semilunar derecho. Luego, ¿qué encontramos? Ya presentamos a nuestro amigo nervio esplácnico mayor. Aquí está la excepción. Recuerden que les dije que lo normal es que el nervio vago derecho llegue al ganglio semilunar derecho, pero a veces también llega al ganglio semilunar izquierdo. Esta es una inconstancia y de igual manera forma otra asa. Aquí la tenemos graficada y extraída, que se la conoce como el asa de Leitner-Lavastine. Ahí está. Asa de Leitner-Lavastine. Esta no la menciona Testit ni Latariet, pero sí la menciona Rouvier. Ahora, sigamos. Vamos a ver dónde llega nuestro nervio esplácnico menor, torácico menor. Ahí lo tenemos. El nervio esplácnico torácico menor va a llegar a la convexidad del ganglio semilunar derecho, al ganglio mesentérico superior y al ganglio aórtico renal. Luego de un trayecto se va a trifurcar y llega a los tres ganglios que conforman el plexo solar. Y por último encontramos, ahí tenemos, les dije que se los iba a mencionar, tenemos aquí a los ganglios renales, que son unas pequeñas masas ganglionares que se encuentran alrededor de la arteria renal.
Estos ganglios renales van a receptar al nervio esplácnico torácico IMO o nervio esplácnico torácico inferior. ¿Ya? Y así es como se forma el famosísimo plexo solar. En algunos libros he leído, pero es incorrecto, lo que les voy a decir ahora es incorrecto, mucho ojo, de que dice que el nervio esplácnico torácico inferior o IMO también llega a los ganglios aórtico-renales, pero esto está mal. Los nervios esplácnicos torácicos IMO o inferiores llegan a los ganglios renales directamente. Mucho ojo con el origen de estos nervios, que ya se los expliqué arriba. Nervio esplácnico torácico mayor, T6, T9. Nervio esplácnico torácico menor, T10, T12, pero a veces nace solo hasta T11. Y cuando no nace de T12, se origina el nervio esplácnico torácico IMO, que nace directamente de T12. ¿Ya? Y así es como se forma este plexo solar. Ahora, vamos a hablar de las eferencias o de las ramas del plexo solar. Para simplificarles todo el tema, las ramas que da el plexo solar son más bien subplexos. Y lo podemos decir de la siguiente manera. Las ramas que da el plexo solar son igual al número de ramas que tiene la aorta abdominal. ¿Ya? Es decir, el mismo número de arterias y el mismo nombre de las arterias que presenta la aorta abdominal va a presentar las ramas del plexo solar. ¿Cómo es esto? Ahí tenemos. Existe primero, tenemos un plexo diafragmático inferior con las arterias diafragmáticas inferiores. Luego tenemos un plexo capsular o suprarrenal con las arterias capsulares medias. Luego tenemos al plexo celíaco, que es el que va a envolver al tronco celíaco. De este plexo celíaco se va a originar el plexo coronario estomáquico, el plexo hepático y el plexo esplénico. A su vez, del plexo hepático va a surgir el plexo biliar o el plexo de la vesícula biliar. ¿Ya? Yéndonos más abajo, tenemos aquí plexo renal, aquí creo que tengo una imagen, aquí está aorta abdominal, tenemos plexo diafragmático inferior, plexo capsular y plexo celíaco, tenemos aquí el plexo renal y plexo suprarrenal o capsular de nuevo. Luego, ¿qué ramas presentamos? Luego de la mesentérica superior tenemos a las arterias gonadales, en el caso del hombre es la arteria espermática, en el caso de la mujer son las arterias ováricas. ¿Ya? Entonces el plexo gonadal, dependiendo del género, va a ser plexo espermático o plexo ovárico. Luego, ¿qué encontramos? Entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior va a existir otro plexo conocido como plexo intermesentérico. Luego tenemos el plexo mesentérico inferior y el plexo aorto-abdominal. Este plexo intermesentérico va a ser muy importante porque en su descenso va a formar un nervio que se lo conoce como el nervio presacro del lateriete. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo cuando toquemos el tema de inervación de la pelvis. Aquí estamos hablando de inervación del abdomen. Y bueno, ahí tenemos plexo mesentérico. Ese es el plexo mesentérico superior y aquí tenemos al plexo mesentérico inferior. Unos datos muy importantes antes de terminar el vídeo es el siguiente. Primero, que el nervio vago, las fibras parasimpáticas del nervio vago alcanzan a inervar hasta el ángulo esplénico del colon. La inervación parasimpática del colon descendente, colon iliopélvico, recto y ano, está dado por el parasimpático sacro. ¿Ya? ¿Qué más? Siento que algo se me está escapando. Ya. Luego de que todos estos nervios, sobre todo lo que son del estómago, esófago, duodeno, yeyuno ilion y colon, todas estas fibras van a formar unos plexos. Ya los han de haber escuchado en histología. Tenemos al plexo de Auerbach y al plexo de Meissner. ¿Ya? El plexo de Auerbach va a estar ubicado entre ambas fibras musculares. Esto ya es un poco de histología y es el encargado de los que son los movimientos peristálticos. Y luego tenemos al plexo submucoso de Meissner, que en cambio es el encargado de regular la actividad de las glándulas que se encuentran en el epitelio de todos los órganos que acabo de mencionar. Y bueno,
Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido de mucho la información. He tratado de sintetizar todo. Ya saben, las diapositivas van a estar en la descripción. Lo más importante, no se olviden de darnos like en YouTube, suscribirse, compartir y darnos like en Facebook. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Adiós.